Hoy vamos a analizar el nuevo pacto. Pacto se define como un acuerdo entre dos o más personas en el cual ambas partes se comprometen a cumplir y que se rompe o invalida cuando una de las dos partes no cumple. Vamos a analizar el primer pacto, el cual lo encontramos en Deuteronomio 4:13 y dice de la siguiente manera: y Dios comunicó su pacto, el cual os mandó a cumplir los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Es importante destacar que el que redactó el primero y segundo pacto fue Dios, no Moisés, lo cual lo conseguimos en Éxodo 24:12, 31:18, 32:16 y Deuteronomio 4:13. Entonces, el eje central del primer pacto son los 10 mandamientos. Porque la Biblia dice, y Él os comunicó su pacto, los 10 mandamientos. Otro detalle a tomar en cuenta es que al primer pacto, Moisés, por orden de Dios, le agregó leyes ceremoniales, leyes para el culto, en lo cual podemos comprobar leyendo Colosenses 2:14 y Hebreos 9:1. Entonces ya tenemos más que claro, de acuerdo a la Biblia, que el eje central del primer pacto son los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué se invalidó el primer pacto? Hebreos 8:9 nos dice claramente las causas por las cuales se invalidó el primer pacto. Hebreos 8:9 dice así: Dios dijo, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces ya tenemos claro que el pacto se rompió porque una de las partes involucradas en el compromiso no cumplió. La Biblia dice que fue Israel, el pueblo de Israel, el que no permaneció en el pacto, el que no cumplió, el que no obedeció las reglas establecidas por Dios, no porque el pacto tuviera defecto. En el mismo orden de idea, en Hebreos 8, del 8 al 10, encontramos a Dios renovando, óigase bien, renovando el primer pacto, no eliminándolo como muchos aseguran. Y en cuanto al nuevo pacto, la Biblia dice en Hebreos 8, del 8 al 10, de la siguiente manera: y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Es decir, aquellos días en que se rompió, se invalidó el primer pacto por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Y sigue diciendo Dios, y dice el Señor, pondré mis leyes, es decir, mis 10 mandamientos, en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense que hemos comprobado, leyendo Hebreos 8, del 8 al 10, que el eje central, que la base del nuevo pacto siguen siendo los 10 mandamientos, sigue siendo la santa ley de Dios. Solo que la única diferencia entre el primer pacto y el nuevo pacto es que en el primer pacto la Biblia dice que estaba escrito sobre 2 tablas de piedra. Y en el nuevo pacto Dios lo cambió de lugar. En el nuevo pacto Dios lo coloca en la mente y el corazón de toda persona que decide hacer un pacto de obediencia con Dios. Fíjate que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y cuando leemos en Hebreos 7:22 y Hebreos 8:6 que el nuevo pacto es mejor que el primero, es cierto. Porque en el primer pacto teníamos como mediador a un sacerdote humano, imperfecto. Y la Biblia dice que en el nuevo pacto tenemos un mediador perfecto, a Cristo Jesús. La Biblia dice que es el único mediador entre Dios y el hombre. En el nuevo pacto somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que la fe no me exonera de obedecer. La fe no me exonera de obedecer los 10 mandamientos. Y yo obedezco los 10 mandamientos no para ser salvo, los obedezco porque soy salvo. Porque el fruto de mi fe en Cristo es la obediencia. Y en Mateo 5:17 el Señor Jesús cierra con broche de oro el tema del nuevo pacto cuando dice, yo no he venido a eliminar la ley de Dios. Yo he venido a cumplirla, yo he venido a obedecerla. Y en Mateo 5:18 nos dice que la ley de Dios es eterna. Cuando nos dice, más pasarán los cielos, más pasará la tierra, más ni una jota, ni un punto de la ley de Dios perecerá. Y cerramos con Gálatas 3:24, donde la Biblia dice que la ley de Dios, que los 10 mandamientos son nuestro guía, son nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús.